Nosotros somos Gabriel Arjona, Germán Treimun y quien les habla es Roberto Fuentes. Somos los gatos con corbatín y les vamos a presentar nuestra tarea 1. La afirmación que nosotros escogimos fue la afirmación 4 de la convergencia, que dice: con la suficiente cantidad de iteraciones, una red neuronal siempre podrá converger a algún mínimo local. El tiempo que tarda es independiente de la tasa de aprendizaje y el tamaño de batch. Lo que nosotros hicimos para esto fue separar en dos partes esta afirmación a través del punto seguido, y vamos a refutar cada una de ellas con las palabras que están subrayadas, las cuales son siempre e independientemente. Para la primera parte, lo que nosotros hicimos fue usar bastante el data sintético, y lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Inicializamos una recta, y es igual a por x, y le sumamos un pequeño ruido, epsilon, en cada punto, de forma que nos quedara de este estilo. La idea de hacer esto es que justamente la mejor recta que puede fitear estos puntos es y es igual a por x. Entonces vamos a ver con distintas tasas si podemos llegar justamente a esta recta. Vemos entonces que con distintas tasas nos sucedió lo siguiente. Hay tasas que efectivamente llegan y convergen muy bien a la recta que nosotros esperábamos, a los puntos en cuestión. Hay otra tasa de aprendizaje que no le fue tan bien, no alcanzó a converger correctamente a los puntos que aparecen ahí en negro. Y hay otras tasas de aprendizaje que definitivamente hacen que nuestra red diverja, que no podamos llegar a un resultado. Entonces, para verlo mejor, en el gráfico de las losses, vemos cómo a través de las distintas épocas y con distintas tasas, vemos cómo hay ciertas tasas que convergen bastante rápido, otras que se demoran un poco más en converger, y otras que derechamente divergen, oscilan o ni siquiera aparecen aquí. Entonces, eso nos da a entender que el gradiente descendente, que es el algoritmo que nosotros usamos para ver la convergencia, es bastante sensible a la tasa de aprendizaje. ¿Ya? Depende mucho de la tasa de aprendizaje y también de la cantidad de épocas, la convergencia de la red. Entonces, para esto, con este experimento, vamos a tomar una tasa en específico, por ejemplo, en este caso 0.009, y vamos a ver, en cada iteración, vamos a ver el resultado que nos entrega la red y vamos a ver la recta que nos está entregando. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Vemos que en la época 1 partimos, ¿cierto?, con un learning rate de 0.09, y vamos viendo que a medida que avanzan las épocas, la red, lo que sucede es que intenta hacer que esto converja, pero derechamente, al ser muy inestable, la tasa llega a un punto en donde ya esto diverge y ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, podemos sacar como conclusión, ¿cierto?, que efectivamente hay una fuerte dependencia de la tasa para poder, ¿cierto?, mostrar el resultado final, para poder converger a la recta que nosotros queremos. Para la segunda parte, el tema de la independencia, tanto la tasa de aprendizaje como el tamaño del batch, nosotros realizamos voxplot. Es decir, para la primera parte, que es la tasa de aprendizaje, tomamos varias tasas, entrenamos varias veces la red y sacamos voxplot de los resultados, ¿cierto?, que nos daban las convergencias de estas redes, la cantidad de tiempo que se demoraban. ¿Ya? Entonces vemos que efectivamente hay una dependencia clara aquí de la tasa de aprendizaje con respecto al tiempo que tarda en converger. Vemos que la tasa, entre más pequeña es, vemos que efectivamente esto se demora mucho más en converger. Tenemos una curva de este estilo. ¿Ya? Para el caso para el caso del tamaño del batch nos sucedió algo similar. Es decir, vemos que usando solamente un dato en cada iteración para ir actualizando nuestro error en la red, vemos que se demora más, ¿cierto?, que usando todos los datos. ¿Ya? Entonces, la gracia entonces con esto es que efectivamente vemos que efectivamente sí hay una fuerte dependencia del tamaño del batch, como también de tasa de aprendizaje, el tiempo que va a demorar en converger nuestra red. Nosotros hicimos igual un experimento que nos comentó el profesor de poder entonces probar, ¿cierto?, con GPU, cuánto se nos demoraba de cada convergencia para ver un tema un poco más computacional. En el caso del tiempo, efectivamente la cantidad de tiempo bajó con GPU, pero vemos que se sigue manteniendo la misma tendencia, es decir, con una tasa baja, esto se va a demorar cada vez más en converger. Nosotros tenemos un ejemplo relativamente de juguete con 100 datos, pero podría ser perfectamente muchos más. Y esto claramente debería verse de forma más brusca afectado. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al tema de las afirmaciones. También el profesor lo que nos comentó es ver la convergencia que nosotros tenemos con distintos solvers. Probamos el gradiente descendente estocástico, que básicamente lo que hace es tomar un punto en cada iteración, ¿cierto?, y de forma que la convergencia sea un poco más aleatoria, pero puede escapar de forma más sencilla a puntos sillas.
para el caso de los solvers actuales, usamos tres: Adagraph, Adaptive Gradient, RMSProp, ¿cierto? Y Adam, que es uno de los más usados. Pero básicamente lo que, más allá de explicar cada uno de estos, lo importante es saber que los gradientes se actualizan de forma distinta dependiendo del método y que hay ciertos parámetros que hacen que esto varíe. Entonces, lo que nosotros hicimos fue justamente probar la convergencia, ¿cierto?, con estos distintos solvers, y lo que sucedió fue lo siguiente. Vemos que para tasas relativamente pequeñas, 0,001, 0,005, vemos con esas tres tasas, vemos, ¿cierto?, que el gradiente descendente y el gradiente descendente estocástico con tasas pequeñas convergen relativamente bien, mientras que el solver Adam no converge también, no alcanza a converger. No es que no converja, sino que le faltan épocas para poder efectivamente llegar a converger tan bien como los otros solvers. Sin embargo, aquí tenemos también el gráfico de las losses que afirma, ¿cierto?, lo que he mencionado más arriba. Sin embargo, vemos que con tasas más altas, si bien estos dos claramente fallan, no alcanzan a converger, vemos que Adam se comporta bastante bien, ¿ya? Tanto Adam como otros solvers como RMSProp se comportan bastante bien con tasas que son relativamente altas, convergen muy bien y en relativamente poco tiempo, ¿ya? Y lo que sucede aquí un poco es que justamente los solvers modernos necesitan de tasas un poco más altas. Lo que tienen como concepción estos métodos es moverse fuertemente en un principio, y a medida que yo me voy acercando a algún óptimo local, voy suavizando un poco la convergencia, voy disminuyendo la tasa y voy acercando de forma un poco más lenta. Eso también me asegura una especie entre comillas, de independencia de la tasa, ¿ya? Y me permite, ¿cierto?, poder converger con mayor facilidad. Tal vez necesite mayor cantidad de épocas, pero me va a asegurar un poco más de convergencia que estos otros dos métodos. Con eso concluyo la parte del dataset sintético, ahora bien la parte de los datasets reales. Gracias. Como mencionó mi compañero, a continuación nosotros vamos a proceder a corroborar lo que él nos dijo con el dataset sintético, pero con el dataset real. Lo vamos a hacer con el dataset de housing de la ciudad de Boston, donde nosotros también habíamos encontrado que para ciertos valores del learning rate la loss también iba a diverger. En este caso apreciamos que desde 0.6 ya se ven grandes cambios, empieza a oscilar bastante, y para valores de 0.8 y 1.0 simplemente ya no converge. Bueno, ahora brevemente vamos a corroborar lo que él nos decía anteriormente para los distintos solvers, que fue lo que nos recomendó el profesor probar como feedback de la parte 1. Entonces lo que hicimos fue aplicar gradiente descendente estocástico, Adam, Adagraph y RMSProp. En el primer caso, vamos a ver que con valores desde 0,09 hasta 1.5 para el learning rate, tenemos tres valores, además 0.795, tenemos distintos comportamientos, los cuales vienen a corroborar lo que mencionaba mi compañero anteriormente. Notemos para gradiente descendente que con el valor de 1.5, que sería un learning rate grande, este ya no converge, pero para valores pequeños como 0.9 y 0.795 converge relativamente rápido, no le toma muchas épocas. Lo mismo podemos apreciar en el caso de gradiente descendente estocástico para un valor muy pequeño, pero cuando ya sube a 0.795 este no converge, es decir, esto funcionaría bien para valores muy pequeños de learning rate. Y por otro lado, luego en Adam podemos apreciar lo contrario, es decir, que para valores de learning rate muy grandes como serían 1.5, la convergencia es bastante rápida, le toma muy pocos epochs, mientras que para un valor de learning rate pequeño que vendría siendo 0.09, en este caso la convergencia es un poco más lenta, le toma bastante más epochs converger. Luego de eso, vemos el caso de Adagraph. Para Adagraph modificamos un poco los valores. Esta vez el valor más pequeño va a ser 0.6 y el más grande va a ser 1.5, por lo cual los dos gradientes se vieron afectados. Es decir, ya veíamos que con 0.795 el gradiente descendente estocástico no convergía, y en este caso al aumentar a 0.6 empieza a oscilar bastante. Por otro lado, gradiente ascendente sigue convergiendo en este caso, pero solo con 0.6. Veamos el caso de Adagraph. Adagraph ocurre algo bastante similar, que es lo que ocurre con Adam, que es con el mayor valor de learning rate, sigue convergiendo en este caso en pocos epochs, y con un valor más pequeño, que sería 0.6, si bien parece que no converge, en realidad aquí faltarían algunos epochs, y lo más probable es que cuando terminen en ese caso, o mejor dicho, cuando haya, no sé, 100 epochs, haya logrado converger. Lo hace de manera más lenta solamente, y podemos
reconocer lo mismo en RMSProp, en este caso los valores de 1.5 y 0.795, que vendrían siendo el learning rate más grande y el learning rate de tamaño medio que tenemos en este caso, converge muy rápido, le toman muy pocos epochs converger para 1.5, mientras que para el valor más pequeño de 0.09, en este caso le toma varios epochs más. Entonces, de manera bien breve, esto era para corroborar lo que decía mi compañero con el dataset sintético, y lo podemos apreciar que en el dataset real también se sigue cumpliendo. Luego analizamos qué pasa con una red neuronal cuando se encuentra con un punto silla. Para esto nosotros creamos un dataset sintético que va a representar una función escalonada, ¿ya? Entonces, nosotros creamos una red neuronal donde iba a tener una capa densa, ya, con una activación lineal, y el error cuadrático, la 2 iba a ser el error cuadrático medio. Para distintas tasas de aprendizaje nos dio estos resultados, donde podemos ver que algunas redes neuronales se quedaban estancadas y otras se acercaban a y igual a x. ¿Ya? Esto hay que mencionar que es independiente de la tasa de aprendizaje, por lo menos las que están acá, porque cada vez que ejecutábamos esto iba a cambiar qué línea se iba a acercar a y igual a x y se iban a quedar estancadas acá. En este gráfico lo podemos ver de mejor manera. En la parte en las X, al aumentar las épocas, por ejemplo la verde, la 2 iba disminuyendo muy poco, incluso se ve que hay una tendencia a un cierto límite. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Una forma que nosotros hicimos fue tomar una red neuronal con una tasa de aprendizaje específico y entrenarla varias veces, o sea, ejecutarla varias veces. ¿Ya? Y al ejecutarla varias veces podemos ver que hay algunas, en este gráfico, podemos ver en la parte de X los rangos de los que alcanzamos. Realmente es que en la Y la cantidad de veces que se encontró con esa, más o menos esa los. Entonces podemos decir que aquí puede ser que una vez solamente alcanzó una los de arriba de los 80. ¿Ya? Por mientras que aquí varias veces alcanzó dosis más pequeñas y la mayoría de las veces encontraron una los entre 0 y 5. ¿Ya? Entonces podemos ver que al ejecutar varias veces podemos encontrar una mejor solución, ya que algunas veces se van a quedar estancadas en algún punto silla, pero la mayoría de las veces van a encontrar una mejor solución. A continuación nosotros vamos a presentar la segunda parte del taller 1 que corresponde a la competencia de Kaggle. Nosotros vamos a dividir la presentación en dos partes, que corresponde la primera al primer modelo que nosotros hicimos de una red convolucional y la segunda parte con un modelo de red preentrenada. Vamos a ir explicando en este caso el Jupyter Notebook con nuestra implementación. Lo primero que nosotros tenemos son las librerías que utilizamos. Lo que más destaca acá es que nosotros utilizamos Keras para poder realizar esta implementación. Luego de ello, tenemos algunas funciones que utilizamos también en nuestra implementación. La primera función que definimos acá es para cargar la data. Nosotros utilizamos en este caso Image Generator de Keras. Y lo que hicimos fue darle los datos desde un flow from data frame. En este caso a nosotros se nos dieron los labels de las clases y eso se lo entregamos. Para la gran mayoría de los experimentos nosotros utilizamos un validation split y un train split. En este caso le íbamos dando el 25% de los datos al validation split. Algunas veces probamos con 33, otras veces con el 20% simplemente. Y aquí tenemos unas configuraciones para el Image Data Generator que nosotros, cuando no conseguimos muy buenos resultados, pensamos que podíamos estar cayendo en overfitting. Lo que hicimos fue utilizar Data Augmentation. En este caso, al buscar para Keras, vimos que podíamos, en este caso, aplicar distintas configuraciones al Image Data Generator. En este caso, lo que podríamos hacer era hacer zoom, hacer algunos flips, tanto horizontal como vertical, aplicar distinta cantidad de brillos y también hacer corrimiento a las imágenes, rotación también. Y de todas las mejores configuraciones que nosotros nos quedó tras prueba y error, las que nos dieron los mejores scores fueron las que están acá. Continuando, tenemos acá el Train Generator y el Valid Generator. Como dije anteriormente, utilizamos 75 y 25% respectivamente de los datos.
A recalcar acá solamente el target size, que eran las imágenes de 128 por 128. Y luego también nosotros generamos un test generator, que es el que utilizamos después para cuando hacemos la predicción con los modelos generados. Luego tenemos algunas funciones más para poder usar el F-score que estaba en la competencia de Kaggle, que es en este caso es un score para accuracy. Y continuando un poco, acá ya llamamos a la función para cargar la data, definimos los step size, y lo que hacemos después es que vamos a contar cuántos elementos pertenecen a cada clase. En el gráfico de acá nosotros podemos apreciar que las clases están claramente desbalanceadas. Vemos acá que Fly and Buttress, la séptima clase en este caso, tiene alrededor de 300 ejemplos, mientras que Column tiene alrededor de 1700 ejemplos. Hay un claro desbalanceo. Para ello es que nosotros también decidimos aplicar pesos a las clases. Es decir, en este caso, Fly and Buttress va a tener mayor peso, como lo apreciamos acá, que tiene un valor de 4.7. Y para la clase que tiene más ejemplos, en este caso, que es Column, nosotros asignamos un peso de 1. Posterior a esto, aquí podemos apreciar el primer modelo de red convolucional que nosotros realizamos. En este caso nosotros seguimos los consejos planteados por el profesor en los videos, que nos decía aplicar, probamos distintas opciones, pero él siempre decía que podíamos usar filtro pooling, o filtro pooling, filtro pooling. Este fue el último que nosotros utilizamos al final. Vemos que aquí tenemos una capa, en este caso de pooling, y luego acá tenemos dos capas en este caso de filtros. Para todas las capas, nuestra función de activación fue relu. Esto es dado porque nosotros, a medida que buscábamos, siempre todos, la recomendación es utilizar relu. De la misma manera acá, al final tenemos una capa extra, que la función de activación es softmax con la cantidad de clases. También para tratar de evitar el overfitting, nosotros fuimos agregando distintos dropout. Y también la cantidad de filtros, en este caso, decir que sabemos a ciencia cierta por qué esa cantidad de filtros sería caer en un error o una mentira. En realidad nosotros lo que hicimos fue solo prueba y error. Fuimos tratando de ver con qué valores nos arrojaban los mejores resultados, y los que tenemos acá son los mejores también. Luego de esto, el optimizador que nosotros utilizamos fue Adam. También probamos con RMS Prop, pero nos fue mejor con Adam. Y para la loss utilizamos Categorical Cross Entropy, dado que tenemos múltiples clases. Luego de eso, las métricas usadas fueron Accuracy y fueron la función de F-score. Luego de esto nosotros entrenamos el modelo, aquí. Le dimos en este caso el generator del train, y también le dimos los step size. Como apreciamos acá también, tenemos comentado cuando le dimos los pesos. Esto dado que todas las veces que nosotros le dimos los pesos que habíamos definido anteriormente, el rendimiento de nuestra predicción, de la predicción de nuestro modelo que diga, fue peor. Así es que por eso decidimos dejarlo sin las clases, y eso fue algo que al final no pudimos abarcar bien, es decir, el desbalanceo de clases. La cantidad de epochs, nosotros notamos que ya después de los 50 epochs, o si bien aumentaba muy poco, ¿no? el accuracy o el F-score, o también disminuir el error de la loss, aún así como que se quedaba pegado. Luego de eso no mejoraba, es decir, podía aumentar muy poco, y después podía volver, por ejemplo, la loss disminuía, aumentaba, pero en una cantidad ínfima. Así es que encontramos que por eso la cantidad de epochs con 50 epochs estaba bien. Y luego de eso igual quería mencionar que para cuando nosotros la primera vez con este modelo que lo utilizamos fue con un validation split de 25%, como les mostraba anteriormente, y eso nos dio un score en Kaggle del 82% aproximadamente. Entonces luego lo que decidimos hacer fue darle toda la data para entrenar, es decir, sin validation split, y logramos llegar a un 87% en este caso de score en Kaggle aproximadamente. Y eso fue todo lo que nosotros logramos conseguir con este modelo. Nunca pudimos subir más. Ahora a continuación, mi compañero Gabriel les va a hablar un poco más del modelo con una red preentrenada. 1, 2, 3. Bueno, en la segunda parte nosotros también utilizamos redes neuronales preentrenadas, en donde las que se encuentran en la librería Keras. Entonces lo que hicimos fue, a partir de esta
redes neuronales preentrenadas, elegir la que mejor resultados teníamos a partir de poca época y tomando el 80% de entrenamiento y el 20% de datos para evaluar. En eh, estos entrenamientos se hicieron con este modelo en común, donde teníamos el modelo base, más le agregamos una capa densa de 256 neuronas. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue, al entrenarlo, tuvimos los siguientes resultados. La BGG16 es la que mejor resultado obtuvimos. ¿Ya? En donde con 4 epoch, por ejemplo, ya teníamos arriba de 0,8 de F1. Hay otras que también tuvimos buenos resultados, por ejemplo, esta es la ResNet de 101V2, pero creemos que ya no eran tan buenas como la BGG16. Y hay otras que definitivamente no dieron buenos resultados, por ejemplo la ResNet 50, en donde creemos que quizás esta red neuronal no fue diseñada para estos tipos de problemas. Bueno, a partir de esto seleccionamos entonces la BGG16, que es la que mejor resultados tuvimos, y creamos un modelo más sofisticado, ¿ya? Donde consistía en 4 capas densas de 256, 256, de 128 y de 64 neuronas, y en cada capa densa íbamos aplicando un dropout de 0.2. Este es el modelo que mejor resultado obtuvimos y tuvimos un 0.93 en la accuracy. Y eso. Lo otro que hicimos fue un método extra en cual consistió la idea de este método extra es que no solamente con una red neuronal vas a tener el mejor resultado, sino que quizá la combinación de varias en la que uno tiene un mejor resultado. Entonces tomamos 3 redes neuronales preentrenadas, que en este caso la Exception, la ResNet 50V2 y la BGG16, y el resultado la sumamos, la ponderamos y la sumamos. ¿Ya? La ponderamos en más alto el resultado de la BGG16, obviamente, y las otras 1.3, por ejemplo, para ResNet 50P2 y 1 para la Except. Este resultado obtuvimos que no mejoraba la BGG16, pero sí encontramos algunos casos en donde el resultado o la predicción era mejor que con la BGG16 sola. Entonces creemos que igual nos faltó quizá un poco jugar con estos números, estas ponderaciones para obtener un mejor resultado. Eso ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias.